Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos hacer una copia de seguridad de la PlayStation 5. Esto puede ser bastante interesante, por ejemplo, si veis que la consola no está funcionando correctamente o le pasa alguna cosa y no sabéis exactamente lo que es, podéis hacer una copia de seguridad y restablecer la consola con todos los datos que ya teníais. También puede ser interesante si cambiáis de consola. Imaginar, por ejemplo, que tenéis la PlayStation 5 normal y cambiáis a la PlayStation 5 Pro, pues podéis hacer una copia de seguridad, cogéis la nueva consola, le ponéis la copia de seguridad nueva y así ya lo tenéis todo puesto. Entonces tiene distintas posibilidades, ¿vale? Para esto vamos a necesitar una serie de cosas. Lo primero, necesitamos un USB, ya sea un pendrive o un disco duro, con cierta capacidad, ¿vale? Sobre todo si queréis guardar los juegos, porque hay juegos como por ejemplo Call of Duty que ocupan una barbaridad, ¿vale? Entonces, yo los juegos no os los recomiendo guardar, lo podéis descargar después, entonces de esta forma nos ahorramos necesitar un pendrive súper grande o un disco duro ya de una capacidad muy grande, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar un pendrive de 128 GB y eso sí, tiene que estar formateado en FAT32 o en exFAT. En esos dos formatos, eso se puede hacer en el ordenador en un momento, súper sencillo, pero tiene que estar en esos formatos, ¿vale? Entonces eso, tenerlo en cuenta, que si ponéis un pendrive y os dice que no funciona o que no se puede utilizar, es por el tipo de formato. Otra cosa a tener en cuenta es que si hacemos la copia de seguridad sin estar conectados a PlayStation Network, únicamente vamos a poder volver a restablecer esa copia de seguridad en la misma consola. No podríamos ponerlo en una consola diferente, ¿vale? Entonces, os recomiendo siempre entrar en PlayStation Network, ¿vale? Aunque no tengáis el Plus ni nada, pero al menos daros de alta con una cuenta de PlayStation que esté vinculada con vuestro correo electrónico y de esa manera, si luego vais a otra consola, con poner el mismo nombre de usuario y la misma cuenta, ya podréis hacer la copia de seguridad. Si no, os va a decir que no se puede, ¿vale? También tenerlo en cuenta. Y por último, lo único que no se puede hacer en la copia de seguridad es guardar los trofeos. Si queréis guardar los trofeos, también lo que tenéis que hacer sería, en este caso, ir a vuestro icono del usuario, aquí al cerdo, y tenemos que ir a los trofeos. Aquí nos salen todos los trofeos, entonces si le damos al botón de opciones, nos salen aquí una serie de cosas. Pues tenemos que ir abajo y darle a sincronizar con PlayStation Network, ¿vale? Ahora nos dice sincronizando trofeos, y ya está. Ahora ya tenemos los trofeos sincronizados con nuestra cuenta de PlayStation y de esta forma, aunque cambiemos de consola, van a seguir apareciendo los trofeos. A mí me da totalmente igual porque no voy coleccionando trofeos, pero para la gente que colecciona los trofeos, pues puede ser alguna cosa interesante, ¿vale? Entonces, primero, pues eso, guardar los trofeos en vuestra cuenta. Y ahora lo que tenemos que hacer, para hacer la copia, yo ya tengo puesto el USB en la consola, sería entrar en ajustes y ahora tenemos que ir aquí, sistema. Tenemos que software del sistema, la primera opción, y tenemos que bajar hasta copia de seguridad y restauración. Aquí nos salen 4 cosas, tenemos que darle a la primera, realizar copia de seguridad de la PlayStation 5. Le damos aquí y ahora lo que va a hacer es que nos dice que esperemos un momento porque está mirando todos los datos que puede guardar, ¿vale? Se pueden guardar juegos y aplicaciones, los datos guardados de los juegos, que es lo interesante. Eso sería, por ejemplo, pues el progreso que lleváis en un juego, las partidas guardadas y todo ese tipo de cosas. Luego también las capturas de pantalla que nosotros ya hayamos hecho y los ajustes, ¿vale? Entonces, pues nada, veis que aquí nos aparece todo. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, veis que me dice que está excedido en 205 GB lo que es la capacidad de mi USB, porque el USB es de 128 y hay seleccionado 328 GB. ¿Por qué? Porque los juegos y aplicaciones son 286 GB, ¿vale? Entonces, veis que aquí tenemos la opción de seleccionar los elementos individuales que nosotros queremos y, por ejemplo, Call of Duty son 223 GB. Luego, por ejemplo, Spotify no ocupa prácticamente nada, The Finals sería 21 GB y XDefiant 40 GB, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se pasa totalmente del almacenamiento que yo tengo únicamente con el Call of Duty. Entonces podemos quitar, por ejemplo, en este caso Call of Duty y tendríamos espacio de sobra. Pero yo pienso que no es necesario copiar los juegos porque nos los podemos volver a descargar y ya está, ¿vale? Entonces esto va a hacer que ocupe mucho menos lo que sería la copia. Entonces, por ejemplo, desmarcamos juegos y aplicaciones en este caso
Y tenemos seleccionado 42 gigas, que sería 1 giga con 45 de los datos guardados, ¿vale? Todo lo que son las partidas guardadas y cosas así de ese estilo. 41 gigas de capturas de pantalla y videoclips, ¿vale? Aquí yo ya me he pasado un poquito, entonces aquí no podemos elegir manualmente lo que nosotros queremos, tenemos que activarlo todo o desactivarlo. Aquí ya a gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, son capturas de pantalla que he hecho por hacer muchas veces, entonces no lo necesito guardar realmente. Si lo queréis guardar, pues lo mantenéis y ya está. Pero tener en cuenta, pues eso, que se puede acumular mucho espacio. Veis que son 41 gigas solamente en capturas de pantalla y videoclips. Porque hay muchas veces pues que he grabado partidas enteras de Warzone, ¿vale? Partidas de 20 minutos y cosas así, o de media hora. Entonces, claro, pues al final acumula bastante. Y luego tenemos los ajustes. Que los ajustes no los podemos desactivar, ¿vale? ¿Ves? Estoy intentando darle al botón y no me deja. Entonces, lo importante para mí, datos guardados y ajustes. Ahora simplemente le damos a siguiente y nos sale aquí que la PlayStation se reiniciará y realizará la copia de seguridad de los elementos que hemos seleccionado. En este caso nos va a poner la copia con el nombre que es la fecha, ¿vale? 2024, 12 del 12 a las 17:15, ¿vale? Te pone la fecha y la hora a la que se ha creado la copia de seguridad, el tamaño y tal. Entonces, nada, le damos crear copia de seguridad y ahora está preparando. ¿Vale? Entonces, pues nada, ahora, como nos ha dicho, se va a reiniciar la consola y va a hacer la copia de seguridad. Este proceso pues tardará más tiempo o menos tiempo, dependiendo de cuántos archivos vayáis a copiar y también pues del tamaño, claro, porque imaginar, no es lo mismo 1 giga y pico, que es lo que yo le he puesto ahora, que 200 y pico gigas. Claro, si ponemos a grabar todos los juegos, se puede tirar todo el día haciendo la copia de seguridad seguramente, ¿vale? Entonces, por eso os recomiendo que los juegos, sobre todo, no los hagáis en la copia de seguridad porque puede tardar 1000 años, ¿vale? Entonces, ahora pues ya nos pone aquí que está realizando la copia de seguridad y que no apaguemos la consola, ¿vale? Entonces veis que ya está empezando a avanzar. El tiempo va bajando, no creo que el tiempo que ponga sea real para nada, seguramente pues eso, irá haciéndolo y va calculando así en el momento porque ponía al principio 99 horas y ahora pone 100 segundos, o sea que al final ya os digo que esto va a depender mucho de los archivos que vosotros tengáis que guardar. No es lo mismo 1,63 gigas, que es lo que estoy yo guardando ahora, que si tuviera que guardar 200 y pico gigas o 328 gigas, que era el total si hubiera guardado los juegos. Claro, entonces tener eso en cuenta, que yo, por ejemplo, el tema de los juegos pasaría totalmente de hacerlo. Ahora, pues nada, simplemente vamos a esperar a que termine, que haga el proceso y la consola se va a volver a iniciar. Vale, pues ha terminado ya de hacer la copia y nos dice aquí que la copia se ha hecho, ¿vale? Completada y la PlayStation se reiniciará. Le damos a aceptar y ahora pues reinicia la consola y ya está, ¿vale? Entonces, en principio, ya hemos hecho la copia de seguridad. Entonces también os voy a mostrar cómo podéis restablecer la copia, ¿vale? No lo voy a hacer porque al restablecer la copia se borra por completo todo lo que haya en la consola, ¿vale? Entonces, esto sería, sobre todo, ya os digo, si queréis restablecer vuestra consola porque no está funcionando bien o le pasa alguna cosa de ese estilo, o si vais a ponerlo en una consola nueva, ¿vale? Si acabáis de comprar una consola nueva y queréis pasar los datos de la vieja a la nueva, pues esto sería la manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, nada, vamos a esperar un segundito que ya está iniciando la consola. Nos sale aquí lo del 30 aniversario. Vale. Pues nada, ya prácticamente vamos a hacerlo en tiempo real para que veáis que es súper sencillo. Le doy al botón, entramos y vale. Ahora, pues simplemente tenemos que hacer más o menos el mismo proceso, pero eligiendo la otra opción, ¿vale? Entramos en ajustes, tenemos que ir a sistema y tenemos aquí software del sistema. Tenemos copia de seguridad y restauración y tenemos aquí restaurar la PS5. ¿Vale? Entonces aquí es donde tendríamos que pulsar para recuperar la copia de seguridad que hemos hecho, ¿vale? En vez de realizar la copia de seguridad, pues simplemente restaurar la PlayStation 5, ¿vale? Entonces aquí lo que va a hacer, lo que os digo, va como a formatear la consola, la va a dejar totalmente como nueva y luego va a ponerle lo que son los elementos de la copia de seguridad. Entonces, pues eso, sería interesante si la consola no funciona correctamente y la tenéis que resetear, pues podéis hacer esta función y de esa manera no perdéis el progreso que podáis llevar en los juegos. Es una cosa que yo pienso que puede ser bastante interesante. Incluso, aunque no tengáis que resetear la consola,
solamente por temas de seguridad. Si queréis guardar todo lo que tenéis, pues es interesante hacerlo de vez en cuando, porque así, pues si por la razón que sea la consola se estropea y no funciona, imaginar pues que la consola se muere del todo y no podéis entrar. No podéis hacer la copia de seguridad. Entonces, claro, esto sería siempre que la consola medianamente funcione. Así que por eso es una cosa bastante interesante, sobre todo pues eso, para la gente que guarda mucho las partidas y que valora mucho ese tema, porque igual pues coges un juego, estás jugando una temporada, lo dejas y dices, vale, pues dentro de un tiempo volveré a jugar. Pues imagina que justamente se te estropea la consola y no tienes guardada la copia de seguridad, no podrías continuar donde te has quedado, tendrías que volver a empezar desde el principio, lo cual puede ser un rollo bastante grande. Entonces, esto sería la forma de restaurar los datos en la PlayStation 5. Así que como podéis ver es súper sencillo, simplemente pues eso, necesitamos un pendrive USB formateado en EXFAT o FAT32 y simplemente seleccionar los archivos que nosotros queremos guardar. Yo os recomiendo pues eso, todo lo que son los datos de las partidas y los ajustes, porque no hay más remedio, los ajustes los guarda sí o sí, y luego los trofeos, si los queréis guardar, ya veis que simplemente tenemos que entrar aquí, entrar en trofeos y darle a que se guarden en la cuenta de PlayStation. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.